buenos días, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Guadalupe Vázquez y este es un nuevo podcast de Resolviendo la Duda. El día de hoy estamos con el licenciado Luis Javier Sacapazzi. Voy a permitirme leer un poquito sobre su trayectoria. Es un distinguido estadista, diplomático, empresario y orador, nacido orgullosamente aquí en Tlaxcala. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es usos y costumbres. Lic, platíquenos, ¿qué son los usos y costumbres? Bueno, primero, platíquenos un poquito de usted. Bueno, como ya lo has mencionado, mi fuerte es el tema en la diplomacia. He vivido en Europa y Oriente Medio y eso me ha permitido conocer a muchas personalidades y por lo mismo crear muchos vínculos para traerlos a Tlaxcala y pues en beneficio de los tlaxcaltecas. Realmente cuando trato de presentarme al público, sobre todo en el tema de los usos y costumbres, trato de expresarme a mí mismo no como una persona, sino como una institución, ya que prefiero darle más esa formalidad y no caer en temas de farándula o de intereses personales. No sé si alguna otra cuestión. Está muy bien. Se ha enfocado en ubicar qué son los usos y costumbres, porque mucha gente igual cae en la duda de que a lo mejor es una ley, son tradiciones, es cultural solamente. ¿Qué son los usos y costumbres? Bueno, los usos y costumbres es meramente lo que pertenece o destaca una etnia en su historia. Por ejemplo, en Tlaxcala o en Tlaxcalan, lo que son sus usos y costumbres es aquello que se puede rescatar de su cultura en la época, de nuestra cultura en la época prehispánica, sobre todo basado en el derecho indiano, en la cédula real, en muchos datos, leyes o actividades que solían hacer los tlaxcaltecas en estos periodos de la historia. A veces se puede malinterpretar por ideas de la gente actual o pensamientos de que ya cualquier cosa que uno se saca de la manga son usos y costumbres, y no es así. Al menos en Tlaxcala lo que diferencia con otras regiones del país es que nosotros, al haber sido una ciudad-estado tan importante con una jerarquía y una estructura social tan marcada y tan bien estructurada, es que eso permitió que existan registros de las actividades que se solían hacer. Entonces, a partir de estos registros es como se pueden contemplar qué son los usos y costumbres y qué no lo son, al menos en Tlaxcala. Esto va... Bueno, es que es muy variado también. Los usos y costumbres abarca muchos temas. Es como si habláramos de las leyes de los judíos, que son 600 y tantas. Uh-huh. Obviamente no te las puedes aprender todas, pero tienes nociones y son muy variadas. Entonces, en Tlaxcala pues habla de cómo se eligen los cargos de gobierno, las jerarquías, cuánto duraban, las festividades, cada cuándo se hacían, a quién se hacían, la importancia de estas. Entonces se divide tanto en temas políticos, gubernamentales, religiosos sobre todo, festivos, ya sea para los pueblos o para algo conjunto como la festividad que se le hacía hacer a Camashli o del Fuego Nuevo. Todo eso viene registrado y pues es parte de los usos y costumbres. ¿Qué características debe de tener un uso y costumbre para considerarse? Bueno, dice que primero tiene que estar establecido en un documento oficial. Más que en un documento, tiene que tener un antecedente. Sobre todo, ahorita se ha manejado mucho con los términos de los pueblos originarios. Entonces, si se basa en lo de los pueblos originarios, pues obviamente estos usos y costumbres pues tienen que venir desde esas épocas. Porque si uno lo hace ahorita, pues ya no es usos y costumbres. Entonces, por más que alguien o cualquier grupo quiera imponer su idea de lo que es usos y costumbres, es totalmente inválido porque no tiene ese sustento histórico. ¿De algún tiempo determinado?
Pues yo creo que el máximo que se le podría considerar es lo vital es lo que pasó del 1520 y todo para atrás. A partir del 1520 y todo lo que fue el virreinato de la Nueva España, también hubo muchos cambios y adaptaciones a la cultura tlaxcalteca. Sin embargo, lo que tiene que prevalecer es lo que se llevaba a cabo antes de los procesos de la conquista. Ok. Y mencionaba, esto yo creo que es interesante como que hacer hincapié en el aspecto de que en conversaciones antes de lograr este podcast hablábamos de que en otros estados existen comunidades indígenas que tienen usos y costumbres. Tlaxcala no. No, sí. A lo que me referí con eso es que en Tlaxcala no existe una división étnica. Es decir, no es que nosotros seamos tlaxcaltecas y los otros son tlaxcaltecas indígenas o tlaxcaltecas colonos o así. Todos son el mismo término tlaxcalteca te define como tal, tlaxcalteca, originario de Tlaxcala. Entonces no existe esa segregación o división entre nosotros, a como sí puede pasar en otros estados del país, que por ejemplo están los yaquis o otra etnia. Me acuerdo mucho de Chihuahua, por ejemplo. Ajá, que en Chihuahua. Por ejemplo, los estados del norte, yo me atrevería a decir que casi el 90% de la población de Chihuahua o de los estados del norte es herencia tlaxcalteca, porque fuimos nosotros los que fundamos 772 ciudades tanto en el norte como en Centroamérica y en muchos lados. Entonces, por ende, muchos de los descendientes de los norteños son tlaxcaltecas también. Yo hacía este análisis de cuál es la diferencia entre tlaxcalteca y tlaxcaltense. ¿Sabes cuál es? No, la verdad no. Bueno, los tlaxcaltecas, yo propondría que somos las dos cosas, tlaxcaltecas y tlaxcaltenses. Tlaxcaltenses por haber nacido en el estado de Tlaxcala y tlaxcaltecas por la etnia de la que descendemos. Los del norte serían chihuahuenses y tlaxcaltecas. Los de Nuevo León, no me acuerdo bien de su gentilicio, Nuevo León, leonés y tlaxcalteca. Porque el tlaxcalteca no es simplemente haber nacido en el estado de Tlaxcala, sino es pertenecer a una cultura, a una tradición, a una etnia, a toda una historia de más de 1000 años de antigüedad que finalmente nos unifica como pueblo. Entonces, en el tema de los yaquis y de las demás etnias, ellos eran grupos más reducidos o más pequeños. Entonces, ahí sí existe una división étnica en los estados del norte o en otros estados, porque cuando llegaron los tlaxcaltecas a colonizar y a fundar ciudades, obviamente tuvieron su descendencia y se fue urbanizando y habiendo más personas. Pero al mismo tiempo también seguían coexistiendo con estos otros tribus nómadas que andaban en el norte. Entonces ahí sí existe esta variación de etnias, pero también sigue siendo muy reducida. También yo comentaba a veces que dicen que del 15 al 20% de la población de México pertenece a pueblos originarios. Entonces los tlaxcaltecas, ¿a qué parte del porcentaje pertenece? ¿Al 20 o al otro 80? Yo digo que al otro 80, pues porque nosotros fuimos los que fundamos todo. Con las familias que Así salieron. es, la diáspora de las 400 familias. Entonces todo este pasado conquistador tlaxcalteca ha permitido que se expanda incluso más allá de México. Mencioné Estados Unidos, Centroamérica y las Filipinas. Entonces esto permite ir mucho más allá que el estado de Tlaxcala. El estado de Tlaxcala es meramente nuestra ciudad principal o nuestra ciudad-estado, pero la mancha y la herencia tlaxcalteca va mucho más allá. Yo creo que en 29 de los 31 estados del país. Y se mantiene porque no hubo esa división.
Sí, y sobre todo ese... obviamente, como en todo, hay mestizaje, pero no lo hubo a ese nivel de que se perdiera. Incluso en Tlaxcala se mantienen muchos de los apellidos en náhuatl o en otomil, que tiene la gente por lo mismo de que fueron muy celosos de mantener y que prevaleciera su identidad, que no se perdiera. En el tema religioso, pues también los tlaxcaltecas siempre fue una civilización muy distinta. Entonces, pues eso permite diferenciarnos de los demás. Entonces, regresando al tema de usos y costumbres, después de esta cátedra de historia que es muy interesante conocer y siempre hasta enorgullece el hecho de que seamos tlaxcaltecas, dices mucho. Los usos y costumbres que mantenemos aquí, ¿qué tienen de relación con el derecho? ¿Tienen relación? ¿No tienen relación? Sí tienen relación. Lo mencionábamos cuando se hizo la reforma al artículo 2 de la Constitución. Obviamente menciona que las comunidades y las poblaciones pues, pueden mantener sus sistemas de gobernanza, de sociedad y sistemas económicos de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces en Tlaxcala lo que se estaría haciendo alusión es al Tlactocan de Tlaxcala, ¿no? Que era el Consejo Supremo Tlaxcalteca. Te voy a dar un ejemplo de los usos y costumbres. Como se puso mucho de moda el tema de los usos y costumbres y del tema étnico y esto, a veces han surgido grupos o asociaciones civiles que se han querido hacer del poder o de controlar los usos y costumbres. Pasó con ¿cómo se le llama? Una asociación que se hacía llamar Gobernadores Indígenas de México, algo así. El caso es que designaban un gobernador por cada estado. Entonces, la diferencia gubernamental o de la estructura jerárquica del tlaxcalteca o del tenochca o del texcocano con las otras tribus que no tenían un sistema tan establecido, tan marcado, es que se permite que no exista un registro de cómo se elegían a sus autoridades. Entonces, por ejemplo, en Tlaxcala había un Consejo Supremo liderado por el Tlactoan y sus funcionarios, pero en los otros grupos étnicos que eran más como tribus o más primitivos, pues ellos tenían un consejo de ancianos, porque sus máximas autoridades pues eran los adultos mayores o los viejos. No existía esa estructura gubernamental tan grande y específica como en Tlaxcala o en Texcoco u otras civilizaciones de renombre. Entonces, Tlaxcala, al tener este historial de gubernabilidad y de estructura, sí dice cómo se elegía un gobernador de usos y costumbres, que es el que existe en el Cabildo de Indias pasada la conquista, cuando se establece en Tlaxcala esa independencia a la corona de Castilla, y se establece el gobernador de Indias. Es aquí cuando se dice cómo se elige. Entonces, en los archivos menciona que lo tiene que proponer uno de los 4 altepetl o tlatocayotl de Tlaxcala, que era Ocotelulco, Tizatlán, Tepeticpac y Yahuistlán. Sí, los 4 señoríos. Entonces se proponía a una persona distinguida y a esta persona la votaban uno de los 220 teuctin que existían. Los teteuctin o tecutli o teuctin eran aquellos nobles que controlaban otros altepetl más pequeños. En total, en ese entonces eran 220. Ellos eran los encargados de votar al gobernador que iba a tener esa función durante 2 años. Una vez terminó este proceso, seguía otro, pero de otro altepetl, de otro de los 4 señoríos, y así se iban rotando entre los 4. Entonces eso deja como registro de cómo se elige un gobernador por usos y costumbres. Entonces, si llega alguien que te dice, no, pues a mí me eligió el consejo de ancianos o no algo, es usos y pues, costumbres. Al menos bueno, aquí. Al menos aquí, más que no sea usos y costumbres, no tiene el fundamento legal o el fundamento tradicional para que se diga gobernador de usos y costumbres, porque nadie lo ha elegido.
Y por ejemplo en Tlaxcala, al menos yo llevando el tema de la jurisdicción tlaxcalteca, que es esta parte más estadista o institucional de los usos y costumbres, consideramos que el gobernador del estado de Tlaxcala es meramente el heredero del cargo del Cabildo de Indias, porque si no sería el gobernador español, porque en ese entonces estaba el gobernador español y el gobernador del Cabildo de Indias. Entonces el gobernador del estado de Tlaxcala pues no es el gobernador español, es el heredero del puesto del gobernador de Indias. Entonces tampoco existe ya esa necesidad de que exista otra ente ejecutiva que quiera que no haya dos gobernadores, porque incluso actualmente es inviable. Ok, y entonces esa tradición que se manejaba a través del tiempo es lo que marca que sea un uso y costumbre. Sí, así es. Ok. Para la población, ¿tenemos usos y costumbres? Te digo que es muy variado. Los usos y costumbres puede incluso ir tanto a las festividades de cada población, de cada municipio, ya sea cuánto dura, cómo lo hacen. También se mezcló mucho los usos y costumbres con el sincretismo religioso. Con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica. Al final de cuentas, el gobierno del Cabildo de Indias era un estado confesional, que es un estado confesional, que tenía como religión una establecida, que era la católica. Entonces, esto sí ya también tiene su fundamento en sus usos y costumbres, y hace que actualmente en las festividades religiosas, pues tenga esta como mezcla o fusión entre la actividad religiosa y muchas actividades que también hacían en los tiempos prehispánicos. Y está en la historia, los 4 señoríos se bautizaron. Sí, los 4 señores están bautizados. Por ejemplo, Pietzin Xicoténcatl, que es Xicoténcatl Huehuetl, su nombre era Pietzin y después pasa a ser Don Lorenzo Xicoténcatl, porque el título de Xicoténcatl no es un apellido, es un título. Esto parte cuando el primer rey de los tlaxcaltecas, o más bien de Tepeticpac, que es Culhualtecutli, cuando funda Tepeticpac, pues nombra a su hermano Teyuhualminqui en Ocotelulco, y conforme pasa el tiempo a sus hijos es cuando se funda Tizatlán, y luego anexan Quiahuiztlán. Entonces eran una especie de 4 reinos que se gobernaban individualmente, pero en conjunto, por la misma línea familiar. Después, con las guerras floridas y los asedios militares por parte de los mexicas o de los tenochcas, esto hace que los tlaxcaltecas se unifiquen en el Hueyeltepetl-Tlaxcalan. Entonces, ¿quién es su primer unificador? Pues Pietzin Xicoténcatl, y es aquí cuando, donde se tiene el registro más antiguo del Xicoténcatl, que viene a ser como esa máxima autoridad de los 4 Altepetl o del Hueyeltepetl-Tlaxcalan. Entonces es como en Roma, que era el César. El César no era un apellido, es un título. Así también en Tlaxcalan el Xicoténcatl era esa máxima autoridad que controlaba, o al menos a todos los Altepetl en esa región. Por eso es que sus sucesores o sus hijos, ya sea Atzayacatzin Xicoténcatl, Tehuipitl Xicoténcatl, Tzecatzin Xicoténcatl, Motenehuatzin Xicoténcatl, pues son estos los que suceden a su padre, y al sucederlo heredan este título que, pues, después de la conquista, cuando empieza el tema del registro de la población y del bautismo, pues se convierte en un apellido, pero realmente era un título como todos los demás que existían. Estaba el nombre de pila y tu título. Y muchos creemos que incluso hasta es el nombre. Ajá, no es el nombre. Qué interesante es saber todas las raíces de nuestra historia como tlaxcaltecas. Sí. Que pues yo creo que a lo mejor en algún momento es importante también que los que están viendo este video y los que tenemos hijos pues conozcan un poquito qué es, ¿no? Nuestro estado. Y incluso en la traducción del nombre, Xicoténcatl, pues prácticamente es el de los labios de aguijón. Pero
esa es como la traducción literal. La traducción la esencia de su traducción como tal es aquel que habla hirientemente. Ajá. O sea, alguien que no tiene pelos en la lengua. Directo. Ajá, sí. Alguien muy estoico, muy directo, muy duro. Que yo creo que incluso va con el perfil del puesto, ¿no? Sí. Por eso es que era Xicotenca Sí, el sí, que sí. ordenaba. Sí, el Xicotenca. El que dirigía. Muy bien, Lick. ¿Qué les podría platicar a quienes nos están viendo el día de hoy como recomendación para a lo mejor adentrarnos un poquito más en la historia de Tlaxcala y conocer más de los usos y costumbres? Ahora entiendo por qué Contla, por ejemplo, es un municipio que tiene mucha tradición. Sí. Bueno, Apizaco ya no mucho, pero hay municipios, Huamantla, Contla, que tienen todavía las tradiciones muy al flor de piel, ¿no? Y qué bonito que las sigan traspasando a sus descendientes. Sí. ¿Qué les recomendaría a quienes ya vivimos en zonas un poquito más urbanas, que queremos conocer un poquito más sobre nuestros usos y costumbres? ¿Dónde encontrarlos? ¿Cómo investigar? Pues mira, cómo encontrar tus usos y costumbres, tú eres el resultado de todo el proceso que hizo la tlaxcaltequidad. Eres tú la prueba viviente de la herencia del ser tlaxcalteca. No tienes que irte a un pueblo o a cualquier lado, tú mismo eres esa esencia. Yo hacía las comparaciones con, por ejemplo, Arabia Saudita. Es un país totalmente tecnológico, avanzado, de primera, pero no pierde su esencia cultural y tradicional. Entonces, lo mismo, para mantener nuestra cultura no es necesario vivir en una choza o andar en huaraches, que tampoco tienen nada que ver con los usos y costumbres, al menos en la vestimenta también. Me gustaría también platicar un poquito de esto ahorita. La vestimenta, por ejemplo, ponerte una guayabera. Si te pones una guayabera no sabes ni de qué región eres. Puedes irte a Veracruz o cualquier otro lado del mundo y nadie sabe que eres tú de Tlaxcala o de Veracruz o de cualquier otro lado. Los gobernadores las usan. Exacto. Pero los tlaxcaltecas también tenían su propio tipo de vestimenta. La tilmatli, que era la capa, pero también usaban el astatzoli y el astatxiotl, que era esta banda roja con blanco y con el tocado de plumas, que era exclusivo de Tlaxcalteca. Entonces, si te pones eso, el rojo con blanco, aquí o en China, eres tlaxcalteca. Ninguna otra etnia en el mundo usa el astatxiotl y el astatzoli. Entonces, ese es un claro ejemplo de los usos y costumbres tlaxcaltecas. Bueno, entonces, volviendo a lo otro, no es necesario tratar de forzar o fingir el tema de tu vestimenta o de lo que haces, sino más bien el reconocer que somos nosotros los descendientes y los herederos de esta vasta cultura tlaxcalteca, que conforme pasa el tiempo, al igual que todas las culturas del mundo, tienen que irse modernizando y adaptando a los tiempos que le exige adaptarse. Entonces, el hecho de que se adapte tanto en temas de economía, de gobernanza, de sociedad, no significa que se pierda esa esencia del ser tlaxcalteca. Entonces, el ser tlaxcalteca va más allá de bailes o de interpretaciones, sino es mantener esa figura de ser esa tradición de ser un pueblo invicto, nunca conquistado, de ser un pueblo guerrero, conquistador, que llevó la urbanización, la cultura, la agricultura, los textiles, Tlaxcala, la cuna de la charrería, de todo lo que... de este país. Es la cuna de este país. México no existe si no existe Tlaxcala. Con eso se dice todo. México no tiene ningún
A veces se confunde que la cultura mexica es el antecedente de México cuando no es así. De hecho, se ha hecho la polémica de que por qué se llama México, ¿no? Pero bueno, eso ya es caer en otras, en otros temas. en otros temas. Pero Tlaxcala es una pieza fundamental tanto en la historia del país como en la historia del continente, porque aquí no se detuvo. Entonces es algo muy vasto y muy grande y muy bonito, y de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Es de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y qué bonito que lo compartamos con toda la gente que nos esté escuchando el día de hoy. Qué bonito podcast el día de hoy que encontramos de un tema que es uso y costumbres, que podría ser a lo mejor un tema cerrado, que se expanda la historia sobre nuestro país, nuestro estado y nuestro país. Y muchas gracias, Lick, por haber participado el día de hoy con esta plática, que yo creo que a muchos les va a gustar, y ojalá motive a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes que están escuchándolo o que lo están viendo, para que sigan manteniendo este orgullo de ser tlaxcaltecas y pues lo sigan llevando alto. Me acordaba ya para finalizarle, no sé si usted haya visto en redes sociales, en TikTok, una pareja se iba a casar de Contla y grabaron el pedimento, que es el tradicional con todos los canastos, y el novio iba con las flores y toda la familia caminando. Y como dice, sí nos tenemos que modernizar porque es inevitable, pero mantienen esa esencia de lo que son. Por ejemplo, hablando del tema de los casamientos, la danza del Xochipitzahuatl es también parte de los usos y costumbres tlaxcaltecas. Y la bailamos en las bodas. Sí. Que es la famosa danza del guajolote, ¿no? Bueno, varía también, depende el municipio y la comunidad, pero sobre todo es el baile que se hace con el... un tubo con listones. Sí, así es. Sí. Y fíjese, entonces tenemos muchísima diversidad cultural en nuestro estado, que a pesar de ser el más pequeño, contiene mucho en mucha tradición. Cultura, sí, así es. Le agradezco mucho que haya aportado todo este conocimiento con nosotros el día de hoy, y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estuvimos con el licenciado Luis Javier Sacapantzi, y pues síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta luego.